para empezar desde el principio, ¿cómo era tu vida antes de la transformación que dices que has tenido? ¿Y cómo te sentías en esa etapa de adicciones, drogas? Cuéntanos. Pues mira, en esa etapa me sentía sin propósito, que creo que es lo más importante, porque cuando encontré mi propósito, ahí cambió todo. Pero en ese entonces estaba perdido en la lujuria, en las drogas y no sabía cómo escapar. Y siempre decía, lo dejo mañana, pero ese mañana nunca llegaba hasta que tomé la decisión y ahí cambió todo. Vale, y cuando miras hacia atrás, ¿qué crees que estabas buscando realmente en esos hábitos tan destructivos? En esos hábitos tan destructivos, pues una felicidad y un péndulo de felicidad que era falso, porque yo pensaba que a través de eso encontraba la felicidad y no era cierto. Y así pues logré cambiar todo buscando un propósito. Entonces, ¿qué fue lo que te hizo despertar? ¿Hubo un momento clave o fue un proceso? Sí, fue un proceso porque yo llevaba días, bueno, semanas, meses cansado hasta que tomé la decisión, porque me comparaba mucho con mis amigos, veían que mis amigos ganaban más, les iba mejor y yo me comparaba y a través de eso pues era infeliz. Pero gracias a Dios pues pude cambiar eso buscando un propósito. ¿Y cómo llegaste a Dios? O sea, ¿lo buscaste tú o sentiste que Él te encontró? ¿Y cómo fue ese encuentro y qué sentiste? Pues mira, yo creo que Dios tenía un plan preparado para mí porque yo estaba muy perdido buscándome a mí mismo, pensando que la felicidad iba a venir dentro de mí, pero no era cierto, la felicidad venía de Dios. Entonces Dios yo creo que tenía un plan perfecto para mí, para encontrarlo en el momento perfecto, porque yo, digamos, yo conocí a Dios en Madrid, ¿vale? Yo me había mudado a Madrid, entonces yo creo que Dios puso a la persona correcta en ese momento para darme el mensaje, porque yo ahí estaba pasando por un momento de inflexión bastante grande con el tema de la pornografía, diciendo que lo iba a dejar mañana, y eso me estaba perjudicando, porque yo supuestamente estaba bien con las redes sociales, con mi vida, pero la pornografía me estaba echando para atrás y no encontraba salida. Y Dios puso una persona en mi camino para darme el mensaje de Jesús, porque yo no sabía absolutamente nada de Él, y a través de eso pues tuve una experiencia y cómo sentí a Dios. Porque Dios es una experiencia, ¿vale? Yo como lo viví, yo no he leído la Biblia en mi vida, yo no conocía a Jesús, o sea, yo no sabía nada absolutamente de Él. Y tuve una experiencia que fue muy loca y fue muy espiritual, fue muy de dentro. Y físicamente lo sentí como una aura, sentí mucha paz y tranquilidad y como me sentía muy amado. Mi primera conexión, supuestamente conexión, fue con el Dios del Islam. Entonces, yo el año pasado, en febrero, se hacía Ramadán, y en Ramadán tomé la decisión de seguir a Alá, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia uruguaya, canaria, no tengo amigos musulmanes, fue por voluntad propia. Mucha gente me pregunta, ¿cómo ya está ahí? ¿Alguien te obligó o algo? Y yo, no, fue por voluntad propia, para conectar con Dios. Entonces, nada, hice Ramadán, aprendí las suras, me levantaba a las 5 de la mañana a rezar. Recuerdo que mis padres estaban muy atrapados diciendo, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿le están inculcando algo? Y recuerdo que en el trabajo también la gente se quedaba flipando porque decían, ¿es musulmán? Porque yo le decía a mi jefe para ir para romper el ayuno, decían, ¿tú musulmán? Pero si tu familia es uruguaya, lo otro, tú eres canario. Yo, no, bueno, es mi creencia. Y nada, a través de eso pues hice Ramadán. Pero cuando terminó Ramadán tomé la decisión de dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque para seguir la religión tenía que hacer ciertas obras y yo para esas ciertas obras no me había preparado. Entonces, para faltar el respeto a Dios, que en ese momento era Allah, pues dije, lo dejo a un lado, pero si me preguntan de Dios, yo sigo creyendo en Allah, pero no me consideraba musulmán, porque musulmán es una persona que hace prácticas para llegar a Dios. Entonces, terminó Ramadán y nada, lo dejé a un lado la religión, pero seguía creyendo en Allah. Llegó final de año, en diciembre, y tomé la decisión de independizarme e irme para Madrid. Fue una decisión bastante difícil, pero la tomé. El 6 de enero llego el 8 de enero llego a Madrid y llego a casa y mi amigo de primeras me dice, Lucas, yo no sé en qué crees tú, pero yo estoy teniendo una conexión muy fuerte con Dios y mi Dios es Jesús. Y yo, o sea, me impactó, dije, o sea, me vienes a decir esto así de una y bueno, podemos compartir creencias y tal. Y me dice, bueno, perfecto. Yo conocí
a Cristo el 11 de febrero, ¿vale? Entonces, del 8 de enero al 11 de febrero fue un proceso bastante complicado porque eso, yo volví a conectar con Allah, dije, hostia, pues vamos a, rezamos tal y vuelvo a conectar con Allah. Pero la convivencia en casa era muy difícil porque él me empezaba a hablar de Jesús, ponía worships, que son alabanzas hacia Cristo, y eso a mí me chocaba. Yo decía, Marcos, no me hagas esto porque eso va a separar mi fe del Islam. Y fue un proceso bastante interesante porque eso, Marcos se preguntaba, ¿cómo llegaste al Islam? Y yo, mira, pues llegué así, me gustaba mucho la cultura, las obras que se hacen, tal. Y un pequeño inciso. ¿Tú decidiste empezar con el Islam antes, cuando decidiste dejar las drogas? Bueno, en ese momento, después de hacer Ramadán, volví a caer, pero no con tanta frecuencia, pero Vale. volví a caer. Vale. Entonces, eso, en todo ese camino, ya en Madrid ya tenía unos ciertos hábitos y estaba bien, pero tenía el problema de la adicción a la pornografía todavía, que no lograba superar, y eso me estaba perjudicando de una manera increíble. Decía mañana, mañana, y ese mañana no llegaba. Entonces, sigo con lo de Dios porque en ese proceso, eso, la convivencia en casa era media complicada porque Marcos eso me hablaba de Jesús y yo lo evitaba a toda costa. Y recuerdo que Marcos una vez decidió orar por mí, hablar con Dios. Entonces oró por mí y yo desde el ego diciéndole que no vas a orar por mí, o sea, ¿qué haces? Pero tomé la decisión, bueno, por amor dije, ora por mí, vale. Y de ese primer día, que creo que fue el 16 de enero, y dije, wow, o sea, oró por mí y estaba temblando y yo, wow, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Y termina Marcos y me dice, ¿pero sentiste algo? Y yo, no sentí nada, pero había sentido algo, sino que desde el ego y por mi fe al Islam decía que no, pero realmente había sentido algo y yo dije, estoy confuso. Yo ese mes estaba muy confundido porque del Islam a Cristo es como, wow. Al día siguiente Marcos me habla sobre las iglesias y sobre la religión. Y yo, me habla sobre la religión, me dice, bro, ¿quieres venirte un día a la iglesia? Y yo, tío, es que no me cuadran las figuras de Jesús, el Papa, lo otro. Me dice Marcos, no es eso. Yo, ¿cómo que no es eso? Es ir a misa, el Papa. Me dice, no es eso. Yo, ¿cómo que no es eso? No, es religión, ¿no? Me dice, no, Dios no quiere religión contigo, lo que quiere es una relación. Cuando me dijo lo de la relación, y que, o sea, que no hay etiquetas ni nada, ¿no? Sino que es una relación con Dios, ahí me abrió la mente y dije, hostia, o sea, no sabía, a mí me impactó de una manera increíble, yo nunca había escuchado eso, lo de una relación, yo pensaba que era religión, porque la religión está creada por el ser humano para hacer unas obras, para a través de esas obras tú tener una conexión con Dios, pero tú mismo puedes tener una relación directa con Dios sin tener que hacer ciertas obras, ¿sabes? Entonces eso a mí me impactó. Y cuando escuché eso, yo seguía creyendo en el Islam, pero a mí eso me chocó bastante. Claro. Y días después vino un compañero a casa, era por la noche, y Marcos y Kevin, que decidieron hablar de Jesús, yo no sabía absolutamente nada. Ahí fue cuando me abrí a conocer. Y dije, wow, o sea, Jesús ha hecho todo eso por nosotros. Recuerdo que me hablaron de Apocalipsis, de cómo iba a acabar el mundo, porque todo surgió de una pregunta de, yo creía en Dios, o sea, creía en Allah. Pero me surgió la pregunta de ¿quién creó a Dios? Todas esas preguntas que se plantea uno de ¿para qué uno está en la tierra? Sí. Me empezaron a responder de cómo vivió Jesús, cómo murió, que murió amando y perdonando a la humanidad. Y eso a mí me impactó, en plan, la manera en la que trataba a los demás. Y me chocó de una manera, dije, ¿cómo no sabía esto? ¿Por qué nadie me ha venido a hablar de esto toda mi vida? Y ahí pensé, dije, si hubiera conocido esto antes, tal vez hubiera cambiado algo. Y era curioso porque me hacía esa pregunta, pero yo igual seguía creyendo en el Islam. O sea, fue un proceso bastante largo. Y encima yo ahí estaba con la pornografía. Era muy complicado. A mí me estaba echando muy para atrás. Yo encontraba esa felicidad con Dios, con Allah, porque yo seguía rezando a Allah. ¿Cuál fue en el momento en el que decidiste, supongo, dejar a Allah y entregarte a Dios? Pues mira, ahí pasa que Marcos resulta que ora más por mí, empieza a orar en privado para que conozca a Jesús. Y nada, Marcos en esa época, en ese momento, del 8 de enero al 11 de febrero,
pues Marcos también me pone una película que se llama La Resurrección de Cristo. Ajá. Y yo vi esa película y vi cómo murió Cristo y dije, wow. O sea, me mostró esa pelea, a mí me impactó. Dije, ¿así murió él? Y ahí, yo seguía creyendo en Allah, pero a mí eso, me siguen impactando cosas, ¿sabes? Y seguía con el tema de la pornografía y tal. Pero llega el día que Marcos me pone, o sea, esta es una historia bastante increíble porque Marcos está en la casa de sus padres y siente de Dios ir a casa. Yo estaba en casa ahí tranquilito, pero como que siente de Dios, como que Dios le llamó y dijo, Marcos, ve a casa que tienes que hablar con Lucas y ponerle un cierto documental. Y Marcos llega, en plan, escuchó eso de Dios, fue rápido a casa y lo veo entrando en casa y digo, bro, o sea, ¿qué pasa? Y dice, no, bro, siento de Dios mostrarte esto. Y yo, vale, bro, chido, muéstrame lo que me quieres mostrar. Y me muestra un documental que es de Todd White, que es un predicador que va por todas las naciones a hablar de Jesús. Y en ese caso, el documental era en un concierto de heavy metal. Y dura 1 hora. Y Marcos estaba orando para que yo viera el vídeo porque, claro, te podrás imaginar, yo creyendo en Allah, ver un vídeo cristiano de 1 hora era como, este tío no lo va a ver ni para atrás. Entonces veo ese vídeo y veo cómo es luz en la oscuridad. Porque tú te podrás imaginar un concierto de heavy metal. Dopamina, droga, es demoníaco, o sea, es lo más demoníaco que existe. Todo de negro, todo es demoníaco. Y veía cómo hablaba de Jesús y cómo la gente lloraba y todo eso. Y dije, wow. O sea, tiene poder el nombre, porque hay gente llorando, hay gente entregando su vida ahí o sea, tú imagínate que vas a un festival y alguien te empieza a hablar de Jesús. Y yo me lo imaginé y dije, o sea, qué valentía tiene, o sea, cuánto amor. Vale. Y a través de eso, pues, eso, yo empecé a sentir algo raro. Dije, porque recuerdo que mi hijo Marco después, bro, te estaba mirando así y estabas mirando al frente. Yo estaba con la mirada centrada y estaba así temblando diciendo, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Pero no decía nada a Marcos por ego, ¿sabes? Dios, todavía no. Yo estaba así mirando el documental como él hablaba de Jesús y yo estaba así diciendo, estoy sintiendo algo muy, muy, muy raro. Pero no le decía nada. Y es muy curioso porque en el documental los cantantes de heavy metal, Todd White ora por ellos y eso me impactó de una manera increíble. Y cuando termina el concierto, nada, pasa 1 hora y dije, bueno, hasta aquí, ¿no? En plan, ya está, mucho Jesús por hoy. Me dice, no ha acabado aquí. Y yo, bueno, acaba el concierto de heavy metal, se van los cantantes y sale con el micrófono Todd White a predicar la palabra de Jesús. Y yo en mi mente diciendo, este tío está como una cabra. O sea, se va a ir todo el mundo, nadie lo va a escuchar. Y veo como toda la gente empieza a llorar, a escucharlo, y se quedan ahí y dije, wow. Entonces, ¿tú dirías que para ti el hábito más difícil de romper fue pasar del Islam al cristianismo, por así decirlo? No fue, bueno, sí fue difícil por el tema de la adicción a la pornografía. Eso me estaba echando muy para atrás. Pero ¿qué pasó? Ese día rompí esa cadena. Porque ese día, después de haber visto ¿cómo se llama? El documental, Marcos, antes de yo ver el documental, había orado por mí porque sentía confusión. Yo estaba muy confundido porque me estaban hablando de Jesús y yo... Claro, la raíz viene de que yo me puse un día en la cama y empecé a preguntar a ChatGPT y todo eso, pero me surgió una pregunta. Vale, creo en un Dios. Sé que hay una eternidad, sé que hay la eternidad en el cielo y en el infierno. ¿Dónde voy a pasar esa eternidad? Porque si creo en Allah, pero creo en la deidad de Cristo, voy al infierno por blasfemia. Pero si creo en Cristo y por cierta parte pongo la fe en Allah, voy al infierno por blasfemia, por negar la deidad de Cristo. Entonces pasé 1 semana, eso, con el tema de la pornografía, con que no me salían cosas en las redes sociales y con esa decisión que a mí fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que hay un Dios. ¿Dónde voy a pasar? O sea, después de la muerte, ¿dónde voy a pasar? ¿Y qué te hizo elegir a uno y no al otro? Ahí ¿O está, eliges los dos? que cuando terminó el documental dije, Marcos, me tengo que ir a bañar. Me tengo que ir a bañar porque estoy sintiendo algo muy, muy raro. Me dice, bro, vale, chiche, ve a bañarte. Y me voy a bañar y cuando tú más te acercas a Dios, más el enemigo te quiere jalar para atrás para que no te acerques a Él. Entonces voy al baño y yo tengo un iPad. Y claro, ahí el enemigo me estaba atacando un montón porque mi mente estaba diciendo, bueno, vas al baño y te masturbas, ¿sabes? Y nada, iba a sacar, metí la tablet y tal, y me estaba atacando literal, diciendo, tú no puedes con esto, nunca lo vas a superar, mastúrbate, no vas a poder nunca.
Y en plan, estoy buscando y siento, wow, siento una paz inmediata y escucho algo diciendo, esto te va a matar. Y literalmente me miré al espejo y me quedé en shock diciendo, ¿qué es esto? Vale. Y sentí como paz inmediata por un segundo y dije, o sea, es como que si estuviera hablando solo, dije, no lo hago. Y me quedé así mirándome al espejo y dije, aquí hay algo. Vale, entonces tú dirías que ese momento fue como tu primera conexión o tu primer contacto, Ahí fue. relación real con Dios, ¿no? Exactamente, ahí fue cuando Vale. literalmente tuve un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sabes? Y a Vale. través de eso, pues, ¿Y dirías que ese fue el hábito más saludable o el mejor hábito que has creado desde ese entonces? yo creo que sí, o sea, desde que conocí a Cristo, ha cambiado más mi vida y agradezco a Dios por poner a Marcos en el camino para predicarme literalmente la palabra de Jesús Vale. y llegar a Él, porque a través de Dios, A través de Dios, entre otros hábitos, dejaste también la pornografía. exactamente. Bueno, a ver, ahí después luché porque, claro, yo pensaba que con Dios ya era todo perfecto, Vale. pero no era así. Y recuerdo que cuando conocí a Dios, eso, hablé con Marcos y tal, y dije, tío, acabo de tener un encuentro, o sea, y Marcos flipando, tú te podrás imaginar, Marcos orando por mí, que yo venía de creer en el Islam, ha visto todo el proceso ese y es increíble cómo solo Dios la ha podido hacer, ¿sabes? Entonces sí, ha sido muy... Vale. Y una vez ya pasas todo ese proceso, aprendes a perdonarte por tus acciones del pasado. Ahí está. Mucha gente me ha dicho, tío, pero tú antes de... O sea, tú conociste a Jesús, pero tú antes tenías buenos hábitos, o sea, empezaste a tener buenos hábitos. Pero lo que más me costó fue perdonarme a mí mismo por todas las cosas que hice. Claro. Porque muchas veces perdonamos a otros, pero ¿y nosotros qué? Ya. Nos olvidamos de nosotros mismos. Llega un momento que tienes que perdonar a ti mismo también. Y perdonarse a sí mismo conlleva una decisión bastante grande. Decir, vale, o sea, voy a darme más amor, ¿sabes? Entonces, ¿Y cómo lograste perdonarte a ti mismo? ¿cómo A logré? través- A través de entregárselo todo a Dios. Le dije, Dios, yo por mis propias fuerzas no puedo. Te lo doy todo a ti. O sea, tomo la decisión de dártelo todo a ti porque yo, por mi disciplina, por mi fuerza, no soy capaz de detener esto. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y ahí empecé el camino con Vale. Cristo. Y cuando iniciaste el cambio, ¿tuviste personas que no lo entendieron? ¿Cómo lidiaste con eso? Y sobre todo, ¿qué piensan tus padres? Mira, la manera en la que lidié, la manera en la que conocí a Dios, por cierta parte fue complicado y por cierta parte no. Porque yo en Madrid, claro, era un ambiente cristiano. Entonces, y claro, yo iba a la iglesia, tal. Recuerdo, porque yo viví en Madrid 6 meses, ¿vale? Y literalmente, desde que conocí a Cristo, ha sido jueves iglesia, viernes iglesia y domingo iglesia. Entonces llegué a Tenerife y me chocó bastante porque, claro, mis padres viéndome desde la distancia diciendo, o sea, ¿qué ha pasado aquí? O sea, del Islam a Cristo, o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y mis amigos también diciendo, pero este tío no creía en el Islam antes. Y sí, la verdad que fue, o sea, mentalmente dije, pero no me importaba, o sea, Ya. no miro la aprobación humana, sino miro la aprobación de Dios, que de hecho es un versículo que es Galatas capítulo 1, versículo 10, que habla sobre eso, y eso empecé a buscar más el favor de Dios en vez del favor de la humanidad. Entonces ahí como dije, vale, yo tuve ese encuentro, nadie me lo va a poder quitar, o sea, da igual lo que opinen los demás, sea malo o bueno. Obviamente a mí me costó porque dije, hostia, voy a tener que, a negarme a mí mismo, por lo que digan mis padres, mis amigos, pero me da igual absolutamente, porque sé que hay un Dios y confío en Él y no en la gente. ¿Y tus padres a día de hoy qué piensan? Bien, o sea, yo no vengo de una familia cristiana, ¿vale? Ellos como que, porque hay muchas maneras de interpretar a Dios, Claro. mucha gente tiene su interpretación de Dios, entonces ellos como que hay un Dios, pero hay una diferencia entre creer y obedecer, porque mucha gente cree, pero no obedece, entonces ellos como que medio, y mis padres lo ven, ha sido un cambio positivo, ¿no? Porque al fin y al cabo no lleva nada negativo a mi vida, yo ahora mismo tengo una vida con propósito, y sé que Dios me ha quitado de la droga, de cualquier adicción, y hasta el día de hoy es una lucha, pero yo sigo con Él. Entonces mis padres obviamente, él lo ha hablado con ellos, por cierta parte les choca, por cierta parte no, pero ellos saben que ha sido un cambio muy bueno en mi vida, la verdad.
Vale, y hay momentos en los que vuelves a recaer, es decir, por ejemplo, supongo que ya que te gustaba, o consumías esos malos hábitos, por ejemplo, de la pornografía y demás, también respecto a las relaciones sexuales, como, claro, ¿tú sigues luchando a día de hoy con eso a día de o hoy, cómo haces? ya lo tengo más controlado, pero claro, ¿cuál fue el tema? Que yo pensaba que era creer en Dios, o sea, digo, Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, tú eres todo amor, y que todo se iba a quitar, y no es así. Yo pensaba que, wow, la vida, no, se complicó, pero obviamente fue poco a poco, ¿no? En plan, yo decidí creer en Jesús y caí como 2 o 3 veces. Recuerdo que en marzo, no me acuerdo, julio, me había ido a Uruguay y en Uruguay caí otra vez, pero no con tanta frecuencia. En plan, me masturbaba, pero me costaba bastante, o sea, masturbarme, ¿sabes? Y llegué después de Uruguay a Madrid, fui a la iglesia un día, hablaron sobre un tema específico sobre la adicción y dije, wow, ya está, aquí se acaba. Y así ha sido el proceso y ahora como que no me centro en eso. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema que tenía yo antes? Que veía a la mujer como un objeto y no con un propósito. Entonces cuando veía a la mujer con un objeto, hacía ver a la mujer como que no tuviera ningún valor, pero ahora la veo con un valor bastante significativo y eso es lo que cambia porque sé que quiero una mujer ahora con un corazón que tenga, o sea, que tenga a Cristo en su corazón y que tenga una vida con propósito también, ¿sabes? Vale, vale, y entonces, después de todo, después de tu visión, tu relación con Dios y demás, ¿cuál es tu opinión sobre la sociedad humana ahora mismo? La sociedad humana, yo creo que hay un grave problema que es el tema de la comparación. Mucha gente se compara y creo que eso conlleva a que no estés satisfecho con tu vida porque estás buscando la aprobación de otras personas a través de tener más cosas materiales, por ejemplo. Pero yo creo que está habiendo un cambio muy positivo en eso. Yo creo que mucha gente está despertando, ¿sabes? Y bueno, quiero decir esto porque también estoy viendo que un montón de gente está empezando a creer en Dios. Entonces eso es bueno porque la gente está empezando a vivir una vida con propósito y eso está quitando a la sociedad de la maldad y la raíz del veneno que es el rencor que te lleva a hacer cosas malas. Entonces yo siento que por una parte es negativo, o sea, la sociedad en la que vivimos hoy en día por el tema de la comparación, pero por otra parte es positivo porque veo que muchas más personas, que eso no se ve, o sea, se muestra casi todo lo malo, ¿no?, de la sociedad, pero yo creo que por una parte también hay personas que están despertando y eso me alegra verlo porque nos conlleva a vivir una vida mejor. Claro, o a lo mejor despierta o ves que está despertando en tu entorno, ¿no? Exacto, en mi entorno. Y otra cosa también a tener en cuenta en los jóvenes, sobre todo, porque muchos jóvenes se piensan que su futuro está en las calles, pero su futuro está en las decisiones que hagan en su juventud. Porque un error en el pasado puede ser muy significativo en el futuro. Entonces yo creo que los jóvenes se están centrando más en la calle y en creerse mejor que nadie antes de crear la persona que quieren admirar, ¿sabes? Pero bueno, no son conscientes de ello. Pero obviamente cada uno le lleva su camino, ¿no? Pero creo que muchos jóvenes, sobre todo aquí en Tenerife, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero yo veo aquí en Tenerife que muchos jóvenes están buscando la validación de las calles, de las mujeres, ¿sabes? De la fiesta, pero no es así. Yo creo que el propósito de verdad está en crear la persona que quieras admirar. Vale. Bueno, hemos hablado, pero muchos piensan que seguir a Dios es rezar o ir a la iglesia. Y en tu experiencia, ¿qué dirías que significa vivir la fe en lo cotidiano, en lo real, en lo que es humano? Pues mira, yo como lo veo es sobrepasar las pruebas de Dios, porque la vida en la tierra es una prueba para ver si estás destinado para ir al cielo o al infierno, que el infierno es la separación de Dios y el cielo es el junte con Dios. Entonces, sí, yo lo veo así. Vale. Y tú en tus redes compartes mucho contenido sobre Dios, entrenamiento, hábitos saludables. ¿Qué relación le das a todo eso y qué papel juega el cuidado de tu salud mental y sobre todo de tu salud física? Pues mira, en todo eso es muy positivo porque intento que en mis redes sociales se refleje la gloria de Dios. Entonces, como que intento separarme un poquito, glorificarme a mí, e intento mostrar más el mensaje de Jesús, y eso por cierta parte me hace feliz. Y aparte, ahora porque sé que estoy ayudando a muchos jóvenes, o sea, no he sacado todavía un producto, pero un montón de gente ha recurrido a mí
para saber cómo acercarse a Dios o cómo dejar la pornografía. Y la verdad que eso es bastante positivo para mí porque veo que estoy dando un impacto con la mano de Dios. Entonces eso me gusta bastante, ¿sabes? Porque sé que hay alguien que me está ayudando y ese alguien es Dios. Entonces lo puedo reflejar en mis redes sociales y eso es bastante positivo para mí. Vale, y si pudieras hablar con el tú de hace unos años, que estaba roto, ¿qué le dirías sin juzgarlo? Wow, buena pregunta, me lesionó hace poco y ¿sabes lo que le diría? Que no se preocupe, que está en manos de Dios. Se lo dejaría así, literalmente, para que se quede con duda y confusión. Imagínate, o sea, se lo diría así, digo, no te preocupes, está todo en manos de Dios, no hay nada que cambiar, Dios lo va a tener todo en su lugar. Y si pudieras hablar con alguien hoy que está justo en ese lugar oscuro, ¿qué le dirías con el corazón en la mano? Pues mira, con corazón en la mano le diría que todos esos mal hábitos que tienen, yo te pregunto, ¿esa es la manera de devolverle a tus padres lo que han hecho por ti? ¿O las personas que te aman, esa es la manera de devolverles todo lo que han hecho? Porque yo creo que no. Y otra cosa, que si crees en Dios, todas las cosas que te hacen pecar, esa es la manera de devolverle a Jesús todo el amor y el regalo que te ha dado de la vida eterna, se lo devuelves así. Y yo creo que es eso, de preguntarse a uno mismo de si le está devolviendo, porque no estás contra ti solo, estás con otras personas también, se preocupan por ti, ¿sabes? Entonces a mí me pasaba, por ejemplo, con mis padres, que hasta que me di cuenta dije, hostia, estoy haciendo todo esto, estoy yendo de fiesta, estoy masturbándome, y esto está reflejando todo lo que han hecho mis padres. Hasta que es un sentimiento muy profundo, pero cuando te lo tomas muy en serio, cambias. Y con Dios también. Cuando peco, recuerdo que está Dios, y Dios tiene sentimientos. Entonces digo, no es contra mí solo, o sea, hay alguien que está sufriendo también por mí. Y alguien que no cree en Dios, pues ocurre similarmente lo mismo con los padres. O sea, tú imagínate que tus padres se dan cuenta de eso. Obviamente te van a perdonar por el amor, pero les va a doler, porque ellos quieren verte bien. Entonces tienes que ponerte en esa situación de la visión de tus padres y de tus seres queridos, que no te quieren ver en esa situación, ¿sabes? Porque el tema de la pornografía y salir de fiesta y la lujuria y todo eso no conlleva nada positivo.